Era el día más extraño que la ciudad había conocido en toda su larga y turbulenta historia. Un día suspendido entre dos mundos, atrapado en el estrecho pasaje entre una muerte que había sacudido la mismísima tierra y una mañana que nadie podía imaginar todavía. Las calles estaban en silencio, los mercados cerrados. Cada hogar estaba sellado por la ley del descanso. Y sin embargo, el silencio que se cernía sobre aquellas antiguas calles de piedra no era el silencio ordinario del séptimo día. No era la quietud limpia y observante de un pueblo en sábado. Era una clase de silencio diferente, más pesado, más denso, portando en su interior una densidad específica de preguntas no formuladas e irrespondibles. Un silencio que no encontraba resolución en ninguno de los textos sagrados que los escribas habían memorizado desde la infancia. Porque nadie en Jerusalén ese día, ni el sumo sacerdote en su palacio, ni el discípulo más amado en su escondite, ni el prefecto romano en su pretorio, ni los soldados apostados ante una tumba sellada en un jardín, poseía las categorías necesarias para comprender lo que acababa de suceder. El día anterior, un hombre a quien muchos habían llamado el Hijo de Dios, había muerto en una cruz romana fuera de los muros de la ciudad. Y ahora el sábado había caído sobre esa muerte como una piedra rodada hasta cerrarse, manteniendo a todos inmóviles ante lo que no podían comenzar a comprender. Para entender lo que aquel sábado verdaderamente fue, es preciso comprender primero lo que el sábado significaba en la vida de un judío del siglo I. No era simplemente un día libre del trabajo. El sábado era una institución teológica viva, una declaración semanal, renovada a cada puesta del sol del sexto día, de que Dios había creado el mundo en 6 días y descansado en el séptimo, y de que su pueblo, al imitar ese descanso, se alineaba con el ritmo eterno del universo. El libro del Génesis establece esto con una solemnidad que no admite negociación. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, con todo lo que hay en ellos. Al séptimo día, Dios ya había terminado la obra que había realizado, y en ese día descansó de toda su obra. Y Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó. Para el judío del siglo I, esas palabras no eran un artefacto histórico, eran la constitución viva del tiempo mismo. Cada sábado era una renovación de aquel momento original, una participación en el descanso de Dios, una afirmación de que la creación tenía un creador, y de que ese creador era fiel a lo que había hecho. El sábado comenzaba en Jerusalén, en el preciso momento en que el sol tocaba las colinas occidentales, el viernes por la tarde. Desde los altos muros del monte del templo, los sacerdotes hacían sonar el shofar, ese largo y penetrante llamado del cuerno de carnero, que se extendía por cada rincón de la ciudad. En ese instante, todo se detenía. La tradición rabínica había desarrollado a lo largo de siglos un intrincado sistema de prohibiciones legales que definía con una precisión casi matemática lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido durante las 24 horas siguientes. No se podía cargar un peso mayor que un higo seco. No se podía caminar más de 2000 codos más allá del límite reconocido de la ciudad. El sistema era detallado y elaborado. Pero estas restricciones no eran experimentadas, en general, como opresivas por los devotos. Eran las marcas externas de un pacto interior, el signo visible de una relación con el Dios que había apartado a Israel de todos los demás pueblos, precisamente mediante el don y el requisito del sábado. Y sin embargo, aquel sábado particular, el sábado del 14 de Nisán, en el año 33 de la era común, cargaba un peso que ninguna ley rabínica había anticipado jamás. El día anterior, un viernes que había comenzado como un día de preparación ordinario para el sábado, algo había ocurrido que hizo girar a toda la ciudad sobre su eje. Jesús de Nazaret había sido arrestado en un jardín al otro lado del valle del Cedrón, en medio de la noche. Había sido juzgado ante el Sanedrín, presentado a Poncio Pilato, transferido brevemente a Herodes Antipas, devuelto a Pilato, y finalmente sentenciado a muerte por crucifixión.
A media tarde todo había terminado. Al atardecer, su cuerpo había sido bajado de la cruz por José de Arimatea, un discípulo en secreto que no había consentido la decisión del concilio, y que ahora se movía con urgencia para obtener el cuerpo antes del sábado. José estaba acompañado por Nicodemo. Los dos trajeron una mezcla de mirra y áloes, una cantidad extraordinaria, un entierro digno de un rey, y envolvieron el cuerpo con las especias en tiras de lino. El cuerpo fue colocado en una tumba nueva tallada en la roca de un jardín cercano al lugar de la ejecución. La piedra fue rodada hasta la entrada. El sábado comenzó. Sus discípulos se habían dispersado. Algunos estaban reunidos tras puertas cerradas en algún lugar de la ciudad, demasiado sacudidos y demasiado asustados para pensar en qué hacer a continuación. Otros habían abandonado Jerusalén por completo, dirigiendo sus pasos hacia el norte, hacia Galilea, y las vidas ordinarias que habían abandonado cuando este hombre los había llamado. Las mujeres que habían estado al pie de la cruz, que habían observado a dónde se llevaban el cuerpo, que habían regresado a la ciudad y preparado aceites aromáticos y especias para completar los ritos funerarios que el inminente sábado había impedido. Ahora se sentaban en su dolor y esperaban. El Evangelio de Lucas registra este momento con una economía sobria, que contiene un mundo entero. Descansaron el sábado conforme al mandamiento. Esa sola frase es uno de los detalles más silenciosamente devastadores de toda la narrativa evangélica. Incluso en la desolación, incluso con el corazón destrozado por lo que habían presenciado, las mujeres guardaron el sábado. El dolor no dispensaba de la ley. Y así se sentaron, las especias preparadas, el duelo sin procesar, el sábado sin quebrar, y esperaron una mañana que no tenían capacidad de imaginar. En el centro de Jerusalén se alzaba el templo. El colosal edificio que Herodes el Grande había pasado décadas transformando en una de las incontestables maravillas del mundo antiguo. Aquel sábado, su maquinaria litúrgica seguía funcionando con la precisión que siglos de tradición sacerdotal habían refinado hasta alcanzar algo parecido a la perfección. Los sacerdotes se movían por los atrios interiores con sus vestiduras de lino blanco, ejecutando cada gesto prescrito del ritual. Los levitas cantaban el Salmo del sábado, el Salmo 92, con las voces elevándose en la entrega armónica y entrenada que era la firma musical del culto del templo. El sistema funcionaba. La institución estaba intacta. Desde afuera, el templo aquel sábado tenía exactamente el mismo aspecto que el sábado anterior. Y sin embargo, el velo interior del templo estaba partido en dos. En la tarde de la crucifixión, en el preciso momento en que Jesús entregó su espíritu, la gran cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo había sido rasgada de arriba abajo. Esta cortina no era un elemento decorativo, era un objeto de profundo significado teológico. La barrera tejida que daba expresión espacial y arquitectónica a la distancia entre la santidad infinita y la humanidad caída. Solo el sumo sacerdote la cruzaba, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Entraba con cascabeles dorados cosidos en el dobladillo de su ropa, para que quienes esperaban afuera pudieran saber, por el sonido continuo de las campanillas, que seguía vivo. Pues entrar en la presencia de la santidad divina sin los preparativos adecuados era morir. Ahora aquella cortina yacía en dos pedazos sobre el suelo del templo. Los sacerdotes que la habían visto rasgarse debieron de haber pasado aquel sábado en un estado de terror silencioso. El sumo sacerdote Caifás se sentaba con el conocimiento de que algo había salido muy mal en el orden de las cosas. Su intervención, diseñada para proteger la estabilidad institucional, había sido seguida de inmediato por el velo rasgado, el terremoto, los reportes de tumbas abiertas cerca de Jerusalén, y la declaración de los soldados romanos de que el ejecutado era de hecho el Hijo de Dios. Nada de esto podía discutirse públicamente en sábado. El silencio de la ley presionaba sobre el día más perturbador que el sacerdocio de Jerusalén había experimentado desde el regreso de Babilonia.
Para los discípulos de Jesús, aquel sábado era un paisaje sin mapa. Habían abandonado sus vidas ordinarias para seguir a este hombre. Durante 3 años lo habían visto realizar actos que no tenían explicación natural. Alimentar a miles de personas con provisiones suficientes para un almuerzo pequeño. Dar vista a hombres que habían sido ciegos de nacimiento. Hablar a la tormenta sobre el mar de Galilea, con el mismo tono de autoridad con que se podría calmar a un niño inquieto. Con tropiezos, de manera incompleta, dejándose llevar tanto por el error como por la comprensión. Habían reunido la convicción de que Jesús era el punto de convergencia, aquel hacia quien habían apuntado todas las promesas anteriores, y ahora estaba muerto, sellado en una tumba prestada. De todas las personas que cargaban esa catástrofe en sus espacios interiores aquel sábado, la situación de Simón Pedro era quizás la más compleja. No estaba simplemente llorando la muerte de un maestro. Estaba sufriendo a raíz de su propio acto más vergonzoso. La noche anterior a la muerte de Jesús, calentándose junto a una hoguera de carbón en el patio de la casa del sumo sacerdote, Pedro lo había negado. 3 veces distintas, escalando en la tercera negación hasta juramentos y maldiciones. En el momento de la tercera negación, cantó el gallo, y Jesús, siendo conducido a través del patio, se volvió y miró directamente a Pedro. Pedro salió a la noche y lloró con la clase de duelo para el que el griego tiene una palabra específica. Un llanto que no es compuesto ni digno, sino físicamente abrumador. Aquel sábado, Pedro estaba sentado en algún lugar de Jerusalén, con ese recuerdo como su compañía principal. Había prometido con total sinceridad que moriría antes de negar a su Señor. Y no había muerto. Lo había negado 3 veces antes del alba. La distancia entre quien había pretendido ser y quien había sido era tan ancha y oscura como la noche, a través de la cual Jesús había sido llevado. Tomás, que se haría famoso por la condición en la que ya se encontraba aquel sábado, estaba ausente de cualquier reunión de discípulos que ocurriera. La duda que expresaría cuando le contaran la resurrección. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Era la expresión cristalizada de lo que el sábado de la Semana Santa estaba produciendo en todos los que habían seguido a Jesús, y ahora se sentaban entre los escombros de la cruz. Mientras tanto, en su pretorio, Poncio Pilato gestionaba las consecuencias administrativas de un viernes que había sido más políticamente agotador que la mayoría. Lo que probablemente no había anticipado era la solicitud que llegó de los sumos sacerdotes y fariseos en la mañana del sábado. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, para que sus discípulos no vengan y lo hurten, y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. Pilato concedió la solicitud. Se apostó una guardia. La tumba fue sellada con autoridad romana oficial. Este episodio contiene una ironía afilada como un cuchillo. Los sumos sacerdotes y fariseos habían escuchado las predicciones de la resurrección de Jesús con la atención suficiente como para tomar precauciones militares contra ellas. Los discípulos, que habían escuchado esas mismas predicciones múltiples veces, en términos cada vez más específicos, aparentemente no las habían absorbido lo suficiente como para encontrar en ellas ningún consuelo en su duelo. A veces quienes rechazan una verdad son más atentos a sus implicaciones que quienes nominalmente la abrazan. Por todo Jerusalén ese sábado, las observancias de la Pascua continuaban con cuidadosa regularidad. El gran Hallel, la secuencia de salmos del 113 al 118, era recitado en hogares por toda la ciudad, llenando el aire con palabras antiguas que, a la luz de lo que había ocurrido el día anterior, habían adquirido significados que sus compositores originales no podían haber pretendido. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. De parte de Jehová es esto,
y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La ciudad hacía exactamente lo que hace una ciudad cuando no sabe que el acontecimiento más significativo de la historia humana acaba de ocurrir en sus afueras. Jerusalén no tenía idea de lo que contenía. Estaba ejecutando su calendario religioso con perfecta precisión procedimental, como un reloj que marca la hora perfectamente en una habitación donde todo lo demás ha sido reordenado. En la fortaleza Antonia, los legionarios continuaban su vigilancia sobre la multitud del festival. El destacamento asignado a la tumba en el jardín pasó las horas de aquel sábado custodiando lo que era, desde su perspectiva, la asignación menos complicada imaginable. Vigilaban un cadáver. De todo lo que podía ser asegurado por la fuerza militar, los muertos eran los más confiablemente inmóviles. No tenían idea, ninguno de ellos, en ningún rincón de la ciudad, de que el acontecimiento más decisivo de la historia del mundo estaba a 24 horas de distancia. En la larga historia de la reflexión teológica cristiana sobre el Sábado Santo, la pregunta que ha generado la indagación más profunda es esta: ¿qué estaba ocurriendo bajo la superficie visible de ese día? La primera carta del apóstol Pedro hace una breve referencia a Cristo, yendo a predicar a los espíritus encarcelados durante el intervalo entre su muerte y su resurrección. Cualquiera que sea el significado preciso que se le asigne, el pasaje apunta hacia una intuición consistente en el pensamiento cristiano primitivo. El silencio del Sábado Santo no era el silencio de la inactividad divina. Era el silencio de una obra que se estaba realizando sin que ningún ojo humano pudiera observarla. Esto es enteramente coherente con lo que el testimonio escritural presenta como el modo de operación característico de Dios. El Espíritu de Dios, flotando sobre el vacío, informe al principio del Génesis. La columna de fuego moviéndose por el desierto en la hora más oscura de la noche. La voz suave y delicada que Elías escuchó después del terremoto y el fuego en el monte Horeb. Las acciones más determinantes de Dios ocurren con frecuencia en los espacios que la observación humana no puede alcanzar. Los padres de la iglesia primitiva describieron el Sábado Santo como el día en que el Señor del sábado descansó en sábado. La designación era propia de Jesús. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esto no era una reclamación sobre la excepción legal. Era una reclamación sobre la identidad. Una declaración de que quien estaba ante los fariseos era el mismo que había establecido el sábado como marca de santidad en primer lugar. Y ahora ese mismo descansaba en una tumba tallada en la roca en el séptimo día. El sábado original del Génesis había seguido 6 días de obra creativa. Este sábado seguía a la conclusión de una obra completamente diferente. La obra que la carta a los hebreos describe en el lenguaje de la finalidad. Pero habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sentarse no es incidental. En todo el sistema levítico, no había asientos provistos para los sacerdotes que oficiaban. La obra del sacrificio nunca terminaba. Las mismas ofrendas repetidas a diario, anualmente, generación tras generación. Ninguna de ellas capaz de cerrar definitivamente la cuenta. Pero Jesús se había sentado, porque la palabra que había pronunciado desde la cruz, tetelestai, consumado es, la palabra estampada sobre los documentos de deudas saldadas en la práctica comercial de la época, no era un grito de derrota, era una declaración formal de conclusión. La cuenta estaba cerrada, la deuda estaba pagada. Los sacerdotes del templo seguían de pie. Seguirían de pie durante otros 37 años, realizando un sistema sacrificial cuya lógica subyacente había sido cumplida y superada en la tarde de la crucifixión, hasta que en el año 70 después de Cristo, los ejércitos de Roma redujeron el templo a escombros. El sábado de la Semana Santa estaba exactamente en el punto de inflexión, entre la conclusión y la comprensión, entre lo cumplido y lo anunciado, entre el sacrificio final y la tumba vacía. El profeta Oseas, escribiendo 8 siglos antes de la era común, había registrado una frase cuyo pleno significado
solo se haría legible desde este lado de la resurrección. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. La frase el tercer día recorre las escrituras hebreas como un hilo de luz. El tercer día del viaje de Abraham al monte Moria, cuando levantó los ojos y vio de lejos el lugar del sacrificio. El tercer día en el Sinaí, cuando el Señor descendió en fuego y truenos sobre la montaña. Los intérpretes judíos habían notado el patrón sin poseer la clave de su significado. Algo en el tercer día en la economía de Dios señalaba un movimiento desde los finales aparentes hacia las intervenciones inesperadas, desde el silencio hacia la palabra, desde la quietud hacia un movimiento que nadie había anticipado. Aquel sábado era el segundo día. Los discípulos no tenían acceso a ese patrón más amplio. Estaban dentro de la experiencia de una manera que hace que los patrones estructurales sean invisibles. Las palabras pronunciadas en el camino a Emaús en la tarde del domingo siguiente, 2 discípulos alejándose de Jerusalén, hablando con un extraño que era Jesús resucitado e irreconocido. Nos dan el registro verbal más preciso de lo que el silencio del sábado había sentido desde dentro. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. El tiempo pasado lo es todo. Esperábamos. La esperanza ya está siendo descrita como artefacto histórico, perteneciente a una era anterior que la cruz ha cerrado definitivamente. Este es el habla característica del segundo día. La esperanza conjugada en pasado. La posibilidad degradada a memoria. Un futuro clausurado por lo que parece ser evidencia abrumadora. La piedra que sellaba la tumba era la encarnación visible de esta teología del segundo día. La representación concreta de todo lo que se interpone entre los seres humanos y la resurrección. Las mujeres de camino al jardín en la oscuridad previa al amanecer del domingo debatían entre sí quién tendría la fuerza suficiente para moverla. Su pregunta era genuina. Tenían amor suficiente para llevarlas a través de las frías horas antes del alba. No tenían fuerza suficiente para quitar la piedra. Y estaban yendo de todas formas. Porque a veces la fidelidad significa avanzar hacia el obstáculo sin saber cómo se resolverá. Porque la única alternativa era quedarse y dejar el amor sin actuar. Dios había movido la piedra antes de que llegaran, no cuando llegaron. Antes. La resurrección no había esperado a los testigos humanos. Había ocurrido en la profunda oscuridad antes del amanecer, en total silencio, sin ningún público humano. Como la primera creación había ocurrido antes de que existieran ojos para verla, o mentes para recibirla. Para cuando llegamos al lugar de nuestro duelo más profundo con lo que hemos logrado preparar, nuestros aceites y especias, nuestro valor reunido en las horas oscuras, nuestra fe funcionando a capacidad mínima, lo que más temíamos ya ha sido respondido. La particular calidad del silencio que los discípulos experimentaron en ese sábado es diferente del duelo ordinario, y comprender la diferencia ilumina algo importante sobre la naturaleza de la fe bajo presión. El duelo ordinario, por profundo que sea, posee una cierta coherencia. Cuando perdemos a alguien por enfermedad o vejez, la narrativa de la pérdida sigue líneas comprensibles. Hay una explicación, por insatisfactoria que sea. Los discípulos en aquel sábado no tenían esa coherencia disponible. La persona que habían perdido era la persona en quien habían creído como alguien que estaba fuera de las reglas ordinarias del mundo. El que había demostrado, repetida y públicamente, que la muerte y la enfermedad estaban sujetas a su palabra. Había llorado ante una tumba en Betania, y luego había hablado hacia ella y el hombre que estaba dentro había salido vivo. Y ahora esa misma persona estaba dentro de una tumba, y no salía. La disonancia cognitiva de esto no era resoluble por el duelo ordinario. Era la disonancia de un marco de comprensión, que no solo había sufrido una pérdida, sino que había sido falsificado, o parecía haberlo sido. Las predicciones de la resurrección que Jesús había hecho eran, en este contexto, casi peor que inútiles. Los restos de un lenguaje que había parecido describir la realidad,
y que ahora solo parecía describir una esperanza que había demostrado ser infundada. Los discípulos no entendían, en aquel sábado, las predicciones de la resurrección como pistas a seguir. Las entendían, si es que pensaban en ellas, como una persona entiende las promesas que un ser querido fallecido hizo sobre el futuro. Palabras que eran sinceras cuando se pronunciaron, pero que los acontecimientos habían vuelto imposibles de tomar literalmente. Pedro, en particular, cargaba el peso adicional de su negación presionando sobre todo lo demás. Incluso si hubiera poseído algún hilo residual de esperanza sobre las predicciones de la resurrección, ese hilo habría tenido que pasar por el ojo de aguja de su propio fracaso moral. ¿Podría un hombre que había negado a su Señor 3 veces ser incluido en lo que la resurrección significara? Los discípulos no habían escuchado todavía, no podían haber escuchado en aquel sábado, la ternura específica con la que se transmitiría el mensaje de la resurrección. Id, decid a sus discípulos, y a Pedro. Ese énfasis particular era la respuesta personal del Señor resucitado a la pregunta con la que Pedro había estado sentado durante todo ese sábado. Pero la respuesta seguía en el silencio. Seguía sellada detrás de la piedra. Seguía esperando el tercer día. La comunidad de discípulos en aquellas habitaciones con las puertas cerradas representa, en miniatura, a la iglesia en cada época de su historia que se ha encontrado en una temporada entre la promesa y el cumplimiento. La iglesia en persecución, la iglesia en el exilio, el creyente individual en temporadas de desolación y sequedad espiritual. Todos ellos viven en cierto sentido la experiencia de aquel sábado. Las promesas son reales, la fe es genuina, el amor está presente, y sin embargo la evidencia visible no coopera. La piedra sigue en su lugar. El silencio sigue sin romperse. La mañana aún no ha llegado. La iglesia antigua tenía una palabra para esta temporada: la vigilia. En la tradición litúrgica que se desarrolló en los siglos siguientes a la resurrección, la noche entre el Sábado Santo y el Domingo de Pascua se convirtió en la ocasión para el oficio más largo y elaborado del año cristiano, la vigilia pascual, en la que la comunidad se reunía en la oscuridad, encendía una sola llama desde afuera, procesionaba hacia la iglesia sin luz, con esa luz creciente, leía a través del gran arco de la historia de la salvación, bautizaba a nuevos miembros en la oscuridad antes del alba, y finalmente estallaba en el gran aleluya. La vigilia era una recreación del sábado. Sostener la oscuridad, confiar en la promesa, la espera que no es pasiva sino alerta, la expectativa que orienta toda la postura de la comunidad hacia un amanecer que ha sido garantizado aunque todavía no haya llegado. En esa práctica antigua se comprendía algo sobre el sábado de la Semana Santa, que es fácil pasar por alto cuando el calendario avanza demasiado rápido del Viernes Santo a la Pascua del domingo. La espera misma es formativa. Los discípulos que salieron de aquella habitación con las puertas cerradas el domingo por la noche eran diferentes de los que habían entrado el viernes, no solo porque habían recibido la noticia de la resurrección, sino porque habían pasado por el sábado. La oscuridad había hecho algo en ellos que la luz sola no podría haber hecho. La experiencia del colapso del marco de comprensión, de la esperanza en tiempo pasado, de la fidelidad mantenida sin recompensa visible. Todo ello había excavado en ellos una profundidad de dependencia que los 3 años de ministerio exitoso no habían logrado plenamente. El sábado no había sido desperdiciado en ellos. Había estado obrando en ellos. El silencio había estado haciendo lo que el silencio hace en manos de Dios, creando espacio. El apóstol Pablo articuló la lógica espiritual de esta secuencia en términos que la transforman de acontecimiento histórico en realidad personal. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El morir y el ser sepultado y el resucitar de nuevo son,
en la comprensión de Pablo, no meramente la biografía de Jesús, son la gramática de la transformación misma, la forma a través de la cual ocurre toda renovación genuina. No hay resurrección en la teología de Pablo que no esté precedida por una muerte. No hay domingo que no esté precedido por un viernes y un sábado. La secuencia no es accidental, es estructural a la naturaleza de las cosas. Por eso el sábado santo importa de una manera que con frecuencia no se reconoce. El sábado del silencio no es la pausa entre los dos días significativos. Es en sí mismo significativo. Quizás el más humanamente reconocible de los tres, porque es el día que más precisamente se asemeja a la textura de la experiencia humana ordinaria. La mayor parte de la vida no es la claridad extrema de la cruz, ni la alegría extrema de la resurrección. La mayor parte de la vida es el sábado de la espera, el período intermedio extendido entre una pérdida que parece permanente y una renovación que todavía no está a la vista. Los discípulos aquel sábado no se encontraban en una condición espiritual inusual. Se encontraban en la condición que la mayoría de las personas habita la mayor parte del tiempo, cargando un duelo que no pueden procesar, esperando una mañana que no pueden ver, confiando o fallando en confiar en la oscuridad. Las mujeres que prepararon sus especias y guardaron el sábado en obediencia al mandamiento, hacían algo que parecía indistinguible del sufrimiento pasivo, pero que era en realidad una forma de fe activa. Guardar el mandamiento cuando los propósitos de Dios parecían haber terminado en catástrofe, era decir, sin palabras, que la historia no había terminado, que la promesa no había sido cancelada, que el silencio no era el silencio del abandono, era el silencio del tercer día que aún no había llegado. No lo sabían con el conocimiento seguro de quienes ya han presenciado la mañana del domingo. Lo sabían con el conocimiento de los huesos de personas que habían aprendido, a lo largo de toda una vida de práctica judía, que el Dios del séptimo día era el mismo Dios que había llamado al primer día a la existencia, y que lo que había hecho era bueno, y que su fidelidad no dependía de que ellos comprendieran sus métodos. Hay una dimensión final de aquel sábado que exige consideración: el silencio mismo como declaración teológica. A lo largo de las escrituras hebreas, el silencio del sábado está puntuado por la seguridad de la presencia y la actividad divinas. Dios no abandona su creación en el séptimo día. Ha completado su obra y la ha declarado muy buena. Y el sábado es el sello de esa declaración, el descanso de quien ha terminado, no la inactividad de quien se ha rendido. Pero el silencio del sábado santo era de una calidad todavía más particular. Era el silencio del intervalo entre la conclusión y la revelación, entre el acto cumplido y el acto anunciado, entre la verdad hecha real y la verdad hecha visible. La obra de la salvación había sido completada en la cruz. El tetelestai había sido pronunciado en el aire de la tarde sobre el Gólgota, y ahora el silencio no era el silencio de la ausencia divina, sino de la confianza divina, la certeza del Creador, de que lo que había cumplido se sostendría, de que lo que había prometido vendría, de que el tercer día era tan seguro como lo había sido el primer día, y de que ninguna piedra era más pesada que las manos que habían dado forma a las montañas de las que había sido cortada. Este es el mensaje que el día entre la cruz y la resurrección transmite a través de 20 siglos a toda persona que alguna vez haya estado sentada en el interior de su propio largo sábado. El día después de un diagnóstico, el año después de que un matrimonio terminó, la temporada después de una pérdida que reorganizó todo el paisaje de lo que se suponía que vendría después. El mensaje no es un lugar común y se niega a convertirse en uno. No dice que el dolor no es real. No dice que la piedra no es pesada. No dice que el duelo no es legítimo ni que el silencio no es largo. Dice algo mucho más particular: que el silencio en el que estás sentado no es el silencio del abandono. Es el silencio del tercer día que aún no ha llegado. Es el silencio de Dios obrando en la oscuridad, moviéndose en el lugar sellado, logrando en el espacio oculto entre tu viernes y tu domingo
lo que ninguna estrategia humana podría alcanzar, y ninguna fuerza humana podría forzar. El tercer día llegó. ¿Siempre llega? La piedra ya había sido removida antes de que las mujeres llegaran al jardín. La resurrección no requería una puerta abierta. El Cristo resucitado demostraría esta capacidad repetidamente en los días siguientes, apareciendo en habitaciones cerradas sin ceremonias. La piedra fue movida para dejar entrar a los testigos, para dejar que el mundo viera los lienzos doblados y el espacio vacío y el lugar donde había estado el cuerpo. La respuesta a la pregunta de las mujeres, ¿quién nos removerá la piedra?, había sido resuelta mientras dormían. Antes de que llegaran al jardín, antes de que la primera luz rompiera sobre el monte de los olivos, antes de que comenzaran los pájaros, Dios ya había actuado. Siempre actúa antes de que lleguemos. Siempre mueve la piedra antes de que lleguemos a verla. Obra en la oscuridad, y nos presenta el hecho cumplido cuando llegamos al lugar de nuestro temor más profundo. No para que pensemos que nuestra llegada fue innecesaria. La presencia de las mujeres importaba. Su testimonio cambiaría el mundo. Sino para que comprendamos, de una vez y para siempre, que nuestra presencia nunca fue la condición de su acción. Esa es la palabra que el silencio más largo estaba preparando. El sábado de la Semana Santa no era el final de la historia. Era la pausa antes de la frase que lo cambió todo. El aliento contenido antes de la declaración que redefinió lo que era posible para cada ser humano que alguna vez viviría. Cualquiera que sea el sábado en el que estés sentado, cualquiera que sea la forma que haya tomado tu tumba sellada, cualquiera que sea la piedra que se interponga entre tú y la mañana que aún no puedes ver, el mismo Dios que obró en aquel primer silencio, está obrando en el tuyo. Actúa antes de que llegues. Mueve lo que no puede ser movido. Habla luz a la oscuridad con la misma voz que la habló al principio de todas las cosas. Y la oscuridad nunca, en toda la larga historia del mundo, ha encontrado la manera de retenerla. El sábado no es el final. La tumba no tiene la última palabra. El tercer día está llegando. Si esta meditación sobre el sábado más sagrado de la historia humana ha despertado algo en ti, compártela con alguien que quizás esté viviendo su propia temporada de silencio santo. Alguien atrapado entre un viernes de pérdida y el domingo que todavía no ha visto. Alguien que necesita escuchar que Dios obra en la oscuridad, que mueve la piedra antes de que lleguemos, y que el tercer día siempre llega. No olviden suscribirse al canal y compartir este video con un amigo. Y por favor, escriban en los comentarios desde dónde están viendo esta historia y qué les ha enseñado. Gracias.